Bienvenidos una vez más a su canal de chismes y exclusivas, el epicentro de las noticias más candentes del espectáculo, donde la realidad siempre supera la ficción. Si eres nuevo por aquí, no te pierdas la fiesta. Suscríbete ahora mismo y activa esa campanita para que las primicias lleguen directo a tu pantalla. Queremos que formes parte de esta gran familia que ama el drama, las sorpresas y, por supuesto, a las celebridades que nos hacen vibrar. Hoy, mis queridos chismosos, prepárense para un viaje alucinante, porque lo que les traigo es, absolutamente de otro mundo. Hoy, nos adentraremos en un laberinto legal que parece sacado de una novela surrealista, un terreno donde las reglas del sentido común se desvanecen y la extravagancia toma el control. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del planeta, ese hombre que con su sola presencia ilumina cualquier pantalla y nos roba suspiros con su carisma innato. Pero esta vez, mis queridos espectadores, no estamos aquí para hablar de sus éxitos cinematográficos, ni de sus relaciones amorosas de ensueño que nos han mantenido pegados al televisor. No, amigos, esta vez la historia es muy diferente, tan diferente que los dejará sin aliento. Hoy, nos enfrentamos a una realidad que nadie vio venir, Kerem Bürsin, en medio de un juicio, y no cualquier juicio, sino uno que desafía la lógica y la razón. Sí, han escuchado bien. Kerem Bürsin, el hombre que creíamos intocable, el ícono de la perfección que parecía tenerlo todo, se encuentra en el ojo del huracán, atrapado en las garras de un proceso legal que ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta. Pero lo más impactante, lo que realmente hace que esta historia sea digna de un guión de Hollywood, no es el hecho en sí de que esté en juicio, sino las razones, las justificaciones que se han expuesto en la corte. Son tan insólitas, tan fuera de toda lógica, que han causado un terremoto en el mundo del espectáculo, dejando a todos perplejos, incrédulos y, por supuesto, hambrientos de más detalles. Recordemos al hombre que creíamos conocer, el actor que nos hizo soñar despiertos, el protagonista de esas historias de amor que nos robaron el aliento, ese galán que con cada mirada nos hacía creer en la magia de los cuentos de hadas. Su personaje, ese tipo duro por fuera pero con un corazón de oro, se ganó nuestra admiración y nos convenció de que las segundas oportunidades existen. Pero ahora, ese mismo hombre, ese ídolo que parecía invencible, está siendo cuestionado por razones que ni el más creativo de los guionistas habría podido imaginar. Nos encontramos ante un giro inesperado, una trama que supera cualquier ficción. Pero, ¿qué demonios ha pasado? ¿Qué ha llevado a nuestro amado actor, al hombre que parecía tener el mundo a sus pies, a sentarse en el banquillo de los acusados? Bueno, mis queridos chismosos, aquí es donde la trama se pone realmente jugosa, donde la realidad desafía la imaginación y donde los límites de lo creíble se desvanecen. Los detalles que han trascendido del juicio son, sencillamente, de otro planeta, una mezcla de comedia, drama y surrealismo que nos deja a todos preguntándonos si estamos viviendo en una película de ciencia ficción. En lugar de los típicos pleitos por dinero o las consabidas disputas contractuales, nos encontramos con una serie de argumentos tan extraños, tan fuera de lo común, que parecen sacados de un guión de comedia, o quizás, de una pesadilla que se ha hecho realidad. Prepárense, porque vamos a destapar el primer bombazo, la primera razón que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una acusación formal por uso indebido del encanto. Sí, amigos, lo han oído bien. Parece que un grupo de personas, o quizás una sola mente perturbada, ha interpuesto una demanda alegando que el atractivo de Kerem Bürsin es tan poderoso, tan avasallador, que causa daños emocionales a todos los que se cruzan en su camino, una especie de arma de seducción masiva que deja a sus víctimas emocionalmente devastadas. La defensa de Bürsin, por supuesto, ha respondido con incredulidad, tachando el argumento de absurdo, ridículo y una completa pérdida de tiempo. Pero los demandantes, lejos de retractarse, insisten en que el actor es responsable de un aumento injustificado del ritmo cardíaco, ataques de ansiedad repentinos y episodios de desmayo entre sus admiradoras, una especie de efecto secundario incontrolable que se produce al contemplar su belleza. ¿Les parece surrealista? ¿Creen que ya lo han visto todo? Pues agárrense a sus asientos, porque esto no es más que la punta del iceberg. Otra de las demandas, aún más peculiar y descabellada, afirma que el actor incita al sueño con su voz, una especie de hipnotizador involuntario que induce a sus oyentes a un letargo profundo. Al parecer, una persona, o varias, alegan que después de escuchar entrevistas, participar en eventos públicos o simplemente oír las participaciones de Kerem en programas de televisión, quedan sumidos en un sueño profundo e incontrolable, lo que les ha causado pérdidas de productividad, problemas laborales,
dificultades en sus relaciones personales e incluso accidentes domésticos. La defensa, como era de esperarse, ha catalogado esta acusación como una completa invención, una fantasía producto de la imaginación desbordada de algún fanático. Pero la cosa no termina aquí, amigos. La tercera razón, la que ha generado más controversia, burlas y un sinnúmero de memes en las redes sociales, es una demanda por mal uso de la sonrisa. Una persona, o quizás un colectivo de personas envidiosas, asegura que la sonrisa de Kerem Bürsin es tan radiante, tan perfecta, tan capaz de iluminar un cuarto oscuro, que genera envidia y sentimientos de inferioridad, una especie de arma de destrucción masiva que ataca la autoestima de los demás. El argumento es tan rebuscado, tan absurdo y tan fuera de toda lógica, que ha sido objeto de burlas y chistes en todo el mundo, convirtiéndose en el tema de conversación favorito de los internautas y los creadores de contenido. Pero los demandantes, lejos de amilanarse, están decididos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, demostrando una perseverancia que raya en lo obsesivo. Como pueden ver, mis queridos chismosos, este no es un juicio cualquiera. Es una colección de acusaciones bizarras, un verdadero carnaval de lo absurdo que roza lo inverosímil y que nos hace cuestionar los límites de la locura. Las redes sociales, como era de esperarse, han explotado con comentarios, burlas, teorías conspirativas, debates acalorados y un sinnúmero de especulaciones sobre este caso. Algunos piensan que todo es una elaborada estrategia de publicidad, una campaña de marketing viral que busca generar controversia y atención mediática. Otros creen que se trata de un grupo de fans despechados, obsesionados por el amor no correspondido y dispuestos a todo con tal de acercarse a su ídolo, aunque sea por medio de una demanda absurda. Lo cierto es que la incertidumbre, la curiosidad y el desconcierto son las principales protagonistas de este drama de la vida real, un culebrón que parece no tener fin. Ahora, mis queridos espectadores, es importante recordar que estamos hablando de acusaciones, no de hechos probados. Kerem Bürsin, hasta el momento, no ha sido declarado culpable de nada, ni de uso indebido del encanto, ni de incitar al sueño, ni de mal uso de su sonrisa. Sus abogados están trabajando arduamente, día y noche, con el objetivo de defender su inocencia y desestimar estas demandas que parecen sacadas de un cuento de hadas, aunque no de esos cuentos con final feliz, sino más bien de esas pesadillas que nos hacen despertar sudando frío. Sin embargo, el eco mediático, el impacto en la imagen pública del actor y la avalancha de comentarios en las redes sociales son innegables, una tormenta perfecta que ha puesto a Kerem en el centro de la polémica y lo ha obligado a defenderse de acusaciones que desafían la lógica y el sentido común. Este caso nos recuerda que, incluso las figuras públicas más queridas y admiradas, los ídolos que parecen intocables, pueden verse envueltas en situaciones inesperadas, rocambolescas e incluso ridículas. La fama, como dicen algunos, tiene un precio, y a veces ese precio viene en forma de demandas insólitas, argumentos descabellados y acusaciones que desafían la lógica y el sentido común. Lo que sí está claro, mis queridos chismosos, es que este juicio ha dejado a todos sin palabras, demostrando, una vez más, que la realidad puede ser mucho más extraña, mucho más surrealista y mucho más impredecible que cualquier obra de ficción. La vida, en ocasiones, se convierte en un guión que ningún escritor se atrevería a imaginar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de este circo mediático? Quizás que el ser humano es capaz de las cosas más sorprendentes, tanto para bien como para mal. Quizás que la línea que separa la admiración del delirio, el fanatismo de la obsesión, a veces es muy delgada y fácil de cruzar. O quizás simplemente que el mundo del espectáculo, ese universo paralelo donde todo parece posible, siempre estará lleno de giros inesperados, dramas dignos de una serie de televisión y situaciones que nos dejarán con la boca abierta y la mente confundida. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo, aunque estoy seguro de que esta historia aún no ha terminado. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de intriga, misterio y surrealismo. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que estas demandas tienen algún fundamento? ¿Creen que estamos ante una elaborada campaña de marketing, una venganza de un fan despechado o simplemente una serie de coincidencias extrañas? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me muero por conocer su opinión, por leer sus teorías y por compartir sus impresiones. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan esta bomba informativa con todos sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento.
No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque las noticias más calientes están a punto de explotar. Activen esa campanita para que las notificaciones lleguen directamente a su móvil. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que la vida es un drama, pero juntos podemos disfrutarlo al máximo, con risas, sorpresas y, por supuesto, mucho, pero mucho chisme. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Que los dramas del espectáculo sigan encendiéndonos la vida.